No hay nada más interesante que el funcionamiento de la mente, claro. Es decir, el pensamiento, claro. La emoción, los sentimientos, la conducta, claro. La actitud, es decir, la psicología. A mí, personalmente, colma mis deseos intelectuales. Un cierto rigor, por ejemplo, para la actividad profesional de cualquier tipo, pero también desde el punto de vista científico. Claro. Al ingeniero de camino nadie le discute eso que el que sabe sobre la resistencia de los materiales es él. Tenemos una ciencia formal y metodológicamente muy rigurosa, sin demasiados alardes de los coach y todo esto. Nos separamos mucho de toda esa parafernalia, que es peligrosa en alguna medida. No los buenos coach, pero es peligrosa lo de que todo el mundo sabe de todo, ¿no? El concepto de convivencia está en la Constitución española. Hasta hace 25 años la gente no hablaba tanto de esto. La convivencia es algo más de vivir juntos. Por eso cuando la gente traduce convivencia como coexisten, no estoy de acuerdo, ¿eh? Los buenos maestros son buenos maestros porque van lentos, porque no le exigen a un niño que cambie de un día para otro, no toleran que un niño ataque a otro. No es un buen maestro que permite, porque el niño es así, porque él no sabe, porque no lo ha estudiado, que un niño no puede ser violento con otro. Bueno, pues hoy es una entrevista muy especial, como todas. Al final, como siempre digo, traigo a gente con la que me interesa charlar. Entonces, pues para mí son entrevistas todas muy especiales y muy interesantes. Y como siempre digo, espero que al acabar pues compartáis también mi impresión sobre que son personas que tienen mucho que aportar a las conversaciones sobre educación. En el caso de hoy traemos a Rosario Ortiz. Rosario Ortega Ruiz. Ortega Ruiz. Y yo he hecho una fusión de Ortega y Ruiz y te he dicho Ortiz. Ortiz. Bueno. O sea, no sé yo quién es la que ha dormido peor. Aquí, bueno, tú venías diciendo que venía ahí con el jet lag y tal que cual. Yo tengo una niña de 2 años. O sea que aquí entonces, estamos primo hermano. Sí, Ortega Ruiz. Ortega Ruiz. Pues efectivamente, Rosario Ortega Ruiz, que es catedrática emérita, que como veníamos diciendo, una cosa para celebrar porque, bueno, premia una trayectoria y también un determinado éxito a nivel incluso que estábamos hablando antes, internacional, del cual vamos a hablar. En primer lugar, enhorabuena por toda esa trayectoria y muchas gracias por venir hoy con nosotros a hablar. Enhorabuena por tener tantos años. No, pues bueno, pues muchísimas gracias por tu invitación. La verdad que al principio, cuando recibí tu correo, no lo encajaba mucho en mi agenda. Yo estaba preparando mi viaje a China y realmente cuando uno tiene algo muy gordo que hacer, en realidad las otras tareas como que no le pone mucha atención. Pero después cuando te conocí, que te conocí inmediatamente, y en una entrevista de pasillo en tu así, despacho, ¿no? fue suficiente para decir, sí, quiero ir. Espérame que vuelva de China y voy. Pues soy profesora emérita, que se llama, porque yo soy catedrática de Psicología de la Educación y el Desarrollo, aquí en Córdoba, cuando ya has terminado tu periodo de ser tu función, ¿no? En este caso catedrática, la universidad no es que te premie, es que te acepta encantada, ojalá que sea encantada, creo yo, que tú continúes activa y en aquello que tú puedas hacer, ¿no? Te libera de ciertas cosas, no te paga propiamente porque ya estás jubilada y te paga el Estado, directamente la función pública, tu jubilación, claro. Pero te permite que sigas con la trayectoria, en mi caso con la trayectoria científica. También es verdad que durante los 3 primeros años yo di clase porque no dar clase. Era lo que venía haciendo y continuaste haciendo. A mí es que me gusta dar clase. Pero te paga porque sigas con tu trayectoria científica. Lo cual es interesante porque como en mi caso y en la inmensa mayoría de los catedráticos que después terminamos siendo eméritos, no haces una ruptura violenta con un proceso de trabajo, en mi caso la investigación, que en realidad está siendo muy productivo. Y entonces yo creo que es un beneficio para mí, que yo quería, o sea, a mí me gustaba, de hecho lo tienes que solicitar, pero también yo creo que es muy bueno para la universidad, porque quizá... Sí, una persona que está ya madura, que está en su momento y que está muy activa. Yo he estado muy activa y sigo estando muy activa. Así que, como decía mi abuela... Un win-win, ¿no? Un win-win que decimos ahora, pero mi abuela decía miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas es muy bonita,
Reivindicamos esas las expresiones. hojuelas se ve que ya estaban buenas de por sí, pero miel. Es decir, yo estoy muy feliz. Yo en realidad siempre he estado muy feliz en la Universidad de Córdoba. No es mi universidad de origen. Sí, porque tú vienes nada. de Sevilla, ¿no? Y ahora vamos a retrotraernos porque hemos empezado por el final, pero como me gusta un poco preguntaros por vuestros inicios cuando venís aquí, investigadores, profesores, ¿por qué os metéis, dónde os metéis y desde el principio? Así, ¿por qué tú, que empiezas en la Universidad de Sevilla, creo, eliges psicología? ¿Tú eres sevillana? No, yo soy andaluza. Tú eres andaluza. Yo soy andaluza, yo soy de Jaén. Yo soy de la Andalucía que no habla simpático, claro, pero intenta somos muy hace lo que puede. Somos muy andaluces. Yo soy de Jaén, yo estudio la licenciatura, la primera parte de la licenciatura en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Después me voy a Barcelona a hacer psicología, en la época en que solamente había psicología en Madrid y Barcelona, claro, siendo que Madrid era un poquito como siempre ha sido, clásica, un poquito, iba a decir de derecha, en realidad lo que quiero decir, bueno, de derecha, o sea, no tradicional y tal, vale, mientras que Barcelona en aquella época sí, la dicotomía Barcelona-Madrid siempre Barcelona como era, versus tradicional. Era estar en Europa, ¿no? Eso y es. Entonces, en aquella época, que estaba Franco vivo, ¿no? En aquella época estar en Europa era como ahora tocar el cielo, ¿no? Claro. O sea, dice, perdona, Europa era otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, entonces por distintas razones fui a Barcelona, hice la licenciatura, la verdad que fue muy interesante hacer la licenciatura allí, porque era muy nuevo todo, sí, era lo que se llamó en aquella época y se sigue llamando el Plan Maluquer, que era un plan de educación especial, un plan de educación muy especial, porque se parecía a los planes europeos. Y cuando terminó, ya me vuelvo a Sevilla, encuentro trabajo muy pronto. En aquella época, siento deciros que terminábamos la carrera en junio y yo en octubre estaba dando clase. Yeah. Y fue muy divertido porque yo di clase de una asignatura, de la asignatura que ha sido mi asignatura siempre, Psicología del Desarrollo o Psicología Evolutiva, que se llamaba, y yo llegué a clase con mi manual que yo había usado para estudiar 2 años antes, porque la Psicología Evolutiva estaba en tercero. Entonces, eso pasaba antes, que uno encontraba trabajo en algunos aspectos, en algunos campos encontraba trabajo inmediatamente. Y bueno, pues allí estuve, yo creo que casi 20 años. O sea, que empiezas desde los 24, 23, 24, eran 5 años entonces. En ese momento 26. 26. Y ya tenía una niña. Anda. Bueno, o sea, sí, te lo quedaste de medio rápido también. Ya había nacido mi hija también eso pasaba antes más habitualmente, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista biológico, estaba bien, porque teníamos los niños cuando somos jóvenes, ¿no? Sí, y entonces, pues, estuve en Sevilla. Y empiezas en Sevilla desde el principio con esa asignatura, ¿no? Con esa asignatura y primero enseñando a maestros, es decir, en la Escuela de Magisterio de Sevilla. La Escuela de Magisterio de Sevilla ha sido siempre un centro muy grande, un centro de muchas especialidades muy grande. Allí enseñé allí hice una carrera, ¿no? En el sentido de, desde el punto de vista de la docencia, fui pasando hasta ser catedrática de escuela, que yo era la escuela, ¿no? Aquello era la escuela. Y después ya, cuando ya los asuntos de mi propia carrera y tal, realmente me demandaba un siguiente paso, que era ser catedrática de universidad, que es un poquito distinto. Entonces allí no había plaza, allí había dificultades y tal, y yo decidí que me buscaba la vida, ¿no? Claro, o sea, sí. Y entonces aquí había... Y fue en Córdoba había un hueco. Entonces yo estoy aquí oficialmente, primero estuve en comisión de servicio, sí, me vine porque la universidad me reclamó, la de Córdoba reclamaba a Sevilla y Sevilla no tenía inconveniente en prestarme. Estuve casi 3 años en comisión de servicio y desde 2003 soy catedrática de esta facultad. ¿Y la psicología? Ya esta es la parte un poco más, digamos, de ese proceso que tú seguiste a nivel un poco eso, de cómo entraste en una universidad y pasaste a otra, pero ¿por qué la psicología? O sea, que hay en esa Charo, perdona que te nombre por tu nombre coloquial, porque pienso en ti joven, ¿no? Esa Charo jovencita, porque se en psicología. Todavía la gente me llama Charo y yo estoy feliz, ¿no? Bueno, yo he sido siempre llámale, una persona inquieta intelectualmente, ¿no? Yo creo que hice psicología
Pues estás preguntando que por qué estudié mi Efectivamente, ¿por qué psicología y no, yo qué sé, ingeniería de camino? No. O medicina, o yo qué sé, o cualquier otra cosa. Esa historia es un poquito más larga, la de por qué no ingeniería de camino, y quizás no nos da tiempo a hablarla ahora. Pero una vez que ya estás en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las humanidades, claro. Yo tenía dos pasiones. Una es la historia moderna y contemporánea, es decir, a mí me gusta la política, el análisis político, ¿no? Sí, Los sociopolíticos, la historia moderna y contemporánea me reclamaba, me gustaba mucho y la verdad es que obtenía muy buenas calificaciones. Las personas de vuestra generación también estaban interpeladas un poco por el momento claro, histórico. Estamos hablando del 70, una ebullición social y política. Del 70-72, que esto hervía. O sea, las aulas de la fábrica de tabaco, pues la especialidad, o sea, mi clase estaba en la fábrica de tabaco, que yo todos los días servía. Bueno, yo tenía la pasión historia moderna y contemporánea o psicología, ¿no? Y la verdad es que un cierto tiempo lo estuve pensando, pero finalmente me decliné por psicología por una cosa muy elemental. A mí me gusta mucho la gente y yo creo que la gente tiene que estudiar lo que de verdad le gusta. A mí me gusta en el día a día la gente. A mí me pones un rostro humano enfrente y una montaña maravillosa donde está viendo una puesta de sol y el rostro humano es lo que me trae, ¿no? Es decir, yo creo que soy una psicóloga natural. Qué buena ejemplificación de cómo uno va reaccionando, porque yo hablando justo con mi pareja, es que a ti tampoco te gusta mucho viajar, no sé qué, y yo nunca me he analizado por qué, y ahora lo acabas de plantear así, digo, igual que me pasa un poco eso, que me gusta más una charla, pues me pongo una charla de, pues ahora de Javier Gómez, ¿no? Y estoy ahora viendo al tío hablando y contándome su historia, no sé qué, y disfruto mucho más de eso, vamos, que cada vez pues, un monumento, una montaña. Entonces, digamos que es que a mí me gusta la psicología, me gusta la psicología de manera natural, porque me gusta la gente, y me gusta mucho la psicología de manera científica, de manera intelectual, porque creo que es una ciencia que al mismo tiempo que humana, y por tanto muy motivada por ayudar a las personas, ayudar a la población, al mismo tiempo que humana, es tremendamente interesante. No hay nada más interesante que el funcionamiento de la mente, el funcionamiento del mundo interior y el mundo exterior, es decir, el pensamiento, la emoción, los sentimientos, y también la conducta, la actitud, la práctica, la función. Es decir, la psicología a mí personalmente colma mis deseos intelectuales. Porque además es verdad que el que tenga esa misma pulsión intelectual, científica en el ámbito de la ingeniería o de, yo qué sé, de la química o de la física, son preguntas que te haces tú porque estás en eso. Pero lo que tú planteas son cosas que todo el mundo se hace. O sea, preguntas sobre el pensamiento, sobre qué hacemos cuando tal cosa, cómo nos comportamos. Claro, lo cual tiene, muy por un lado, día a día. Es muy interesante, y por otro lado tiene, desde el punto de vista de tarea científica, una dificultad, y de tarea científica y profesional, una dificultad, y es que todo el mundo se cree que sabe de esto, sí, como ¿no? Con la educación. Claro, con lo cual, bueno, o sea, yo frente a un ingeniero de camino... Es verdad que no hay gurús de física, por ejemplo, como coach, ¿no? Que ahora mismo hay coach. Pega una patada, salen 1000 coach, no hay coach físicos. Claro, lo cual a mí hay un punto detrás que decir, oye, esto es una profesión muy, muy a mí rigurosa. Me deja que me encojo de hombros, es decir, está muy bien, tú lo ves así y está bien como lo ves, porque tenemos que comprendernos los unos a los otros, pero yo lo estoy mirando de otra manera, en el sentido de pues, un cierto rigor, por ejemplo, para la actividad profesional de cualquier tipo, actividad profesional de la psicología en el mundo social, en el mundo clínico, en el mundo de la enfermedad y tal, pero también desde el punto de vista científico. Al ingeniero de camino nadie le discute que el que sabe sobre la resistencia de los materiales es él, ¿no? Y al psicólogo, pues como tú muy bien dices, hay montones de coach que consideran que ellos también. O hay incluso amigos que te dan consejos que tú lo pones delante a lo mejor, pues un determinado conocimiento psicológico, no, pero lo que te funcionaría sería tal. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! Pero por otro lado, a mí con eso hay que ser muy discreto, porque por otro lado, a lo mejor lo que tú estás buscando cuando le cuentas no sé qué cosa a tu amigo, en realidad es que te diga, pues mira, sí, ¿por qué no haces aquello? Y te sientes un poquito relajado. Quiero decir que, por eso te digo que yo me encojo de hombros. No hay que ser talibanes, ¿no? No hay que ser tampoco fundamentalista. También me ocurre que la psicología es una ciencia relativamente moderna, ¿no? Que al final
es moderna, sí. Siglo XX, finales del siglo XX, cuando empieza a cuajarse, ¿no? Yo creo, final no, yo creo que los conocimientos psicológicos... Piaget, esta gente que son más del ámbito de la psicología educativa, son del principio del siglo XX. Piaget, que son psicólogos práctica y teóricamente en su trabajo científico, y la psicología, los orígenes científicos de la psicología están al principio del siglo XX y los años 30. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la psicología tiene un florecimiento tal máximo, que es impresionante todavía. Cuando uno de verdad quiere rastrear un constructo, la motivación, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, todavía la gente seria tiene que mirar atrás un poquito y decir, a ver, ¿qué hicieron nuestros antepasados de los años 30? ¿Por qué? Porque fue un momento brillante en general en todas las ciencias y en lo que es las ciencias humanísticas y las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el siglo XX es la trayectoria de nuestra ciencia, ¿no? Después hay un periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, que como todo se queda un poquito más... separa todo. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial... ¿no? Para bien también, ¿no? En muchos aspectos. En parte para bien y en parte porque la gente, en mi opinión, estaba, vamos a ser coloquial, estaba muy acojonada, ¿no? Estaba en shock, ¿no? Es decir, la Guerra Fría, lo que había pasado, había sido tan gordo, que todo el mundo anda bastante parado, ¿no? Entonces, yo creo que... creo que decía una frase, cómo enamorarse después de Auschwitz, ¿no? Había no sé qué filósofo tiene una frase de cómo volver a no sé qué después de Auschwitz, ¿no? Como que te queda, hostia. Sí, pues la psicología, realmente a la psicología... postraumático social, ¿no? Sí, a la psicología realmente le pasa eso desde el punto de vista histórico, como me descuerda para la historia, porque me encanta. Bueno, aquí tenemos un problema. Yo es que ya cuando hablo contigo digo, es que aquí hay tela para cortar, pero bueno, vamos a intentar picotear un poquito aquí y allá. Sintéticamente sí. Para ser formales, ¿no? Yo creo que el periodo que va después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente de los años 50 hasta los 70, 75 o así, es un periodo, yo diría que estable, donde se produce mucho, se investiga y tal, se logran ciertas cosas, pero es bastante gris. Bastante gris, ese periodo del conductismo, el conductismo radical. Y a partir de los años 70 florece de nuevo lo que después se llamará el cognitivismo, que en realidad ha sido muy positivo y está siéndolo todavía. Ya en la última fase, ese cognitivismo se basa en las investigaciones neurocientíficas y entonces ya tenemos lo que tenemos ahora mismo. Que ahora mismo tenemos una ciencia, en la psicología, tenemos una ciencia muy seria, tenemos una ciencia formal y metodológicamente muy rigurosa, sin demasiados alardes de estos de los coach y todo esto, que nosotros nos separamos mucho de toda esa parafernalia, claro. Que es peligrosa en alguna medida, no los buenos coach, pero es peligrosa lo de que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Decir, claro. Y tenemos una ciencia seria. Posiblemente junto con la sociología, pero yo diría que más que la sociología, muy rigurosa desde el punto de vista científico. Yo verá que una de las cosas que me gusta reivindicar porque otra frase que me gustó mucho, creo que de Ernesto Castro, que decía, la filosofía es el camino que hay entre decir lo mismo que piensa y algo riguroso. Es decir, evidentemente hay mucho tramo, pero te podrás acercar más a la verdad. Entre decir cualquier cosa y algo que se acerque a la verdad, hay muchos grados. Entonces, la verdad que las ciencias sociales como que todo el rato estamos reivindicando que sí, que son ciencias que no son tan puras como la física, las químicas que tenemos, pero que hay mucha literatura que está muy cerca de, si no la verdad... Yo diría que en este momento las ciencias sociales, las buenas ciencias sociales o la gente que trabaja en el ámbito de las ciencias sociales de manera muy rigurosa, entre los cuales la filosofía también es importante, algunos filósofos y filósofas, es una de las ciencias sociales, la psicología, una de las ciencias sociales más potentes y más rigurosas. Y que las ciencias sociales están empezando a ser muy relevantes en el ámbito general del conocimiento científico. Te pongo un ejemplo, ¿no? Llega la pandemia,
y la pandemia hace que la gente empiece a tener en su pensamiento, empiece a ser alerta a, bueno, ¿qué pasa con los virus, por ejemplo, ¿no? Antes la gente había aprendido algo de qué pasa con las bacterias, pero los investigadores básicos empiezan a hacer popular, a que se conozca qué es un virus, qué es un retrovirus, qué es tal, qué pasa con la molécula, tal. Bueno, y aquello es importante, ¿no? Y de golpe, nadie se había dado cuenta que lo más importante que estaba pasando, además del virus propiamente, de que había que controlar con una vacuna el virus, es qué le pasa a las masas, qué le pasa a la gente cuando se hacen unas políticas u otras políticas. Y eso, además de ciencia política, incluye un cierto análisis psicológico, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? Masa, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con los piranoicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que un día tuve una conversación con un colega científico que me decía nos daba una cierta información que se le estaba preguntando, y entonces le dije que eso que él estaba diciendo había que transmitirlo a la población de una determinada manera, porque si se transmitía de otra, la gente podía hacer otras cosas que no eran las que queríamos, las que se quería que se hicieran. Entonces, la ciencia social está atenta a esos fenómenos, que son fenómenos de masa, pero como decíamos al principio de nuestra charla, los fenómenos de masa son de masas, pero la gente personalmente no es masa, es personal. Y eso es ciencia psicológica. Eso se puede estudiar desde la psicología. Eso es la mirada psicológica. Claro. ¿Se puede estudiar de la psicología? No, es que la psicología estudia. Es que me refiero que no es una cuestión que quede a espontánea, ¿no? Que tiene mucha literatura detrás y muchos años de investigación científica rigurosa que te puede predecir comportamientos y que te puede prevenir que si actúa de una manera, pues va a resultar una respuesta de esta manera. Es decir, que la psicología y las otras ciencias sociales serias, tomada en relación al resto de las ciencias duras, a las ciencias básicas, a las ciencias naturales, a las ciencias biológicas, a las ciencias médicas, es una entidad psicológica, una entidad científica que tiene mucho peso. Porque hay que sacar pecho. Muchas veces creo que poco a poco, como tú estás planteando, se va superando eso, pero que aún tenemos un poco pues, que reivindicar. Yo creo que muchas veces pienso que la mejor reivindicación son los hechos, ¿no? Y las pruebas trayectorias como son la tuya, que con hechos, y ahora entraremos en ello, con hechos y con trayectorias investigadoras en relación, en caso de tu carrera, con las relaciones interpersonales, la violencia en edades, pues eso aporta un material para que el docente tenga una práctica educativa mucho mejor. Incluso se regula a nivel legal en base a que hay estudios que... Te voy a poner un ejemplo. La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba es el único centro universitario donde hay asignaturas en el currículum, asignaturas que se llaman convivencia y prevención de la violencia. Es el único centro donde dentro del currículum oficial, yo estaba aquí, desde luego, claro, pero yo estaba aquí y estudiantes maestros que salen de esta facultad son los únicos que han estudiado o dos cursos al año sobre qué es la violencia escolar, qué es el bullying, cómo se previene, qué es la convivencia, cómo la convivencia puede ser una manera de abordar. Todo esto se estudia aquí y no se estudia en otros sitios. Pero a eso me refiero porque... Y además es curioso. Ocurre que desde luego los políticos o desde la instancia, bueno, sabemos el tema de Cambridge Analytica, creo que era la empresa hasta que utilizó Trump para Facebook, en fin, la psicología de masa o eso que hablamos de todo lo que sabemos de cómo se comportan las masas, se utiliza muchas veces para intentar dominarla o persuadirla en relación a lo político, pero lo que tenemos que decir, oye, no, pero vamos a utilizarla para generar el bien, ¿no? Como estamos planteando, vamos a utilizarla para que las asignaturas tengan todos los nutrientes que hacen falta para que ese docente se vaya luego con una mirada que construya en su grupo pues unas relaciones interpersonales mucho más sanas, un bagaje en relación a la convivencia para que después los ciudadanos vamos a utilizar eso para el bien, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dice. A mí me estimula tu reflexión a pensar en lo que yo llamo el círculo virtuoso que hay entre la investigación, la
formación y la educación y la vuelta a la investigación, Claro. Y en medio estaría lo que tú estás apuntando como el bien y el mal. Es decir, Esto es muy dicotómico y también traería 7 podcasts. Esto es complicado, pero tú llevas razón en el sentido de que la potencia analítica de Cambridge Analytica, utilizada para el mal, en realidad intentó dominar el pensamiento de muchas votantes. Estamos para contextualizar un poco, que Cambridge Analytica es una empresa que se puso al servicio de la campaña de Trump en las anteriores, no en esta. Y antes de bueno, en Brasil Brexit, también, ¿no? Y antes del Brexit, efectivamente. trabaja también para Brasil. Pero bueno, para nuestros oyentes que no lo porque esto me parece que es bastante relevante. Es decir, Cambridge Analytica es una empresa que puso a disposición de estas campañas políticas todo el conocimiento extraído de nuestro comportamiento en redes sociales, que como vosotros sabéis, cada vez que entramos en Instagram, TikTok, tal, dejamos nuestros gustos, nuestro recorrido, que le damos like, a que no, nuestra conducta a nivel psicológico. Y hay expertos que analizan desde la psicología y desde el comportamiento de la sociedad de masa, estudian eso para dárselo a campañas políticas. Bueno, lo que está pasando ahora mismo con Twitter. O qué está pasando ahora mismo con Twitter, que si ya hemos llegado al grado máximo. En el periodo aquel que estamos hablando, que es cuando se actúa con el Brexit y también con la primera campaña electoral de Trump, esto era sutil en el sentido de que no se conocía cómo se hacía. Hoy se conoce cómo se hace. Hoy hablan de algoritmos hasta gente que es que realmente quizás no sabe lo que es un algoritmo, ¿no? Pero en aquella época era sutil, ahora es evidente. Es decir, Elon Musk no... Elon Trump parece la fusión, ¿verdad? La buena fusión, ¿no? Elon Musk no lo disimula. Él ha comprado esto para hacer lo que él quiere, ¿no? De hecho, claro... La gente se está saliendo de... Yo, por cierto, Yo también me salí hace 2 días. Yo me había salido hace ya... Bueno, no me he salido. Me he abierto Blue Sky y estoy ojeando ahí en plan... A ver esto que... Yo ayer... Oye, pero está mal, ¿eh? Yo ayer lo miré, y pensaba que iba a ser más patatero, más básico, pero no está es patatero. Bien. Lo que pasa es que por los gustos que yo le di, que a lo mejor le di también a sociopolíticos, que creo que sí que le di, demasiado político, yo estaba buscando también otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno. Bien. Pero sí, la cuestión es que al final tenemos que ser críticos con nuestro consumo, porque lo que venimos hablando es eso, que no vivimos en un mundo, digamos, naif, en el que, bueno, pues todo ocurre en base a las buenas intenciones de... Todos sabemos, ¿no?, que los políticos tienen sus intereses y que luchan al final entre ellos para llevarse el gato al agua. Vivimos en un momento, además, que eso está demasiado explícito. Lo comentábamos antes, quizás lo que tenemos que hacer nosotros explícitos son debates más tranquilos, para que no llegasen después al punto de la crispación, de que ya es irresoluble, por así decirlo. Es como la pareja que no se dice las cosas, no hablan las cosas y llega un momento que explota pues dejándose uno al otro con conductas agresivas, ¿no? Vamos a tener más conversaciones tranquilas y evitemos las conversaciones más tal. Pero bueno, veníamos hablando un poco, y si quieres por retomar, porque es interesante cómo se utilizó, pues en el caso del Brexit y de Trump, todo ese potencial de conocimiento científico relacionado con la psicología y de la conducta para que la gente votara, y que eso por lo que tenemos que ponerlo al servicio un poco los científicos. Yo también lo comentaba en otra charla, que la universidad como que creo que tiene, a nivel de agencia, ¿no?, de capacidad de actuación en la sociedad, creo que tiene como un rol, una responsabilidad especial, porque el Estado, yo siempre pongo la dicotomía de Orwell con Huxley, ¿no? Como los dos mundos que pueden, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que todos quedamos en shock, en plan, bueno, el mundo orwelliano donde todo se controla, donde el Estado controla todo el comportamiento de las masas, y el mundo de Huxley, donde dice, no, es que vamos a infoxicar de tanta información que es que la gente ni siquiera va a poder acceder a la verdad, aunque la tenga a 2 palmos de sus narices. No sé si Orwell o Huxley pudieran ver lo que ha sucedido 70 años más tarde, no podían creérselo. Hay una buena película de arte y ensayo de una charla entre ellos, un buen podcast de ellos reviviendo y mirando a la sociedad y comentando, ¿no? No me lo puedo creer que haya pasado tanto, mucho más de lo que ellos intuyeron. Claro, es muy fuerte. Entonces, y más sofisticado, sobre todo muy sofisticado. El tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con ahora la fusión del Estado imperialista por autonomacia que es Estados Unidos con la potencia intelectual y tecnológica del Silicon Valley. O sea, Elon Musk con Trump. A ver qué sale de ahí. O sea, hay peña como muy agorera. Yo intento mantener el optimismo vital, pero es complicado. No te metas por ahí porque acabo de venir de China. Bueno. Lo de China me ha impactado tanto que esto da para otro día. Si quieres otro día, hablamos de cómo están los chinos abordando
una línea de trabajo que tiene, abordando la educación preescolar. Y esto sería interesante que lo abordáramos porque no se sabe. Lo anotamos porque China es el gran desconocido, ¿no? China es el gran desconocido en todo. Sabemos cosas de titulares y dices, bueno, Y nadie se puede, ningún europeo que no haya ido y que no haya visto a ciertas cosas, se puede hacer una idea de por dónde van. Yo tengo un interés bastante pues si quieres hacemos... Lo anotamos porque es verdad que tengo mucho interés por China, porque al final lo que te decía, las dos visiones, al final, por mucho que le dé vuelta al coco, tenemos dos cosas. O el Estado se mete más o el Estado se mete menos. Y te propongo que hablemos con un experto en preescolar, cualquier persona que tú quieras, y que quizá a través de la conversación entre nosotros tres, tú que estás muy interesado, porque a fin de cuentas tú eres... Yo vengo ahí tirando del hilo, y ustedes son los que me volquéis, claro. Y el preescolar y yo misma, porque es tan interesante y tan importante que la gente conozca lo que se está haciendo para que se desmitifique cómo se están educando los niños en China. Sí, pues nos lo apuntamos y me parece súper interesante, nos lo apuntamos para otro podcast. Vamos entonces a volver. Quería cerrar este bloque, por así decirlo, más histórico, un poco más genérico, ya que contamos con tu presencia desde el punto de vista psicológico para que me comentes un poco entonces cómo resolvemos, porque a mí me gustó mucho cuando repasaba un poco la historia, la resolución a nivel filosófico del empirismo y el racionalismo, ¿no? Cómo llegó Kant y dijo, bueno, pues creo que fue el idealismo trascendental, no me acuerdo ahora, pero bueno, como una resolución de, oye, no hay que hacer una síntesis, ¿no? Cognitivismo, conductismo, constructivismo. La psicología hoy, ¿cómo va sintetizando en su práctica todas estas corrientes de este siglo XX? Yo creo que la psicología va adquiriendo su estatus muy, muy serio y muy sólido de ámbito científico cuando resuelve ese problema queda resuelto como a mediados de, ya te digo, los años 30 y los años 30 del siglo pasado, aquello está seriamente resuelto, está resuelto, aunque no del todo. Porque la parte que es absolutamente básica para la ciencia psicológica, que es el cuerpo, y del cuerpo es el cerebro, esto queda evidente y así nace la ciencia psicológica cuando nosotros nos colocamos en algo que no es el alma en sentido espiritual, en sentido metafísico, sino que es el cuerpo y la conducta, el pensamiento, el razonamiento, la comprensión de la motivación, comprensión de lo que es la inteligencia, la competencia, la funcionalidad. Es decir, a lo largo del siglo XX se termina con una visión muy clara de que esto ni es filosofía, y está muy bien, pues la filosofía también busca su estatus y lo hace bastante bien, lo está haciendo bastante bien, sino que esto es una ciencia psicológica, el cerebro, el funcionamiento del cerebro empieza a tener una importancia extraordinaria en todos los ámbitos de la conducta y estamos, de verdad que desde el punto de vista neurofisiológico no estamos totalmente lo avanzados que quisiéramos, pero ya hay unos avances tan fuertes, claro. Y toda ciencia psicológica tiene que estar basada en la comprensión del funcionamiento del cerebro, la comprensión del cuerpo como el cuerpo y el espíritu, por si quieres decirlo, es decir, el pensamiento, la motivación, la intención, la actitud, todo esto ni son neuronas, ni dejan de ser la base misma de lo que es la conducta. Claro. Y estudiamos esto y ya se nos han acabado los mitos. Sí, porque cuando se acerca uno al objeto de estudio, pues viene con unas premisas que además vienen de la filosofía, porque al final es el marco del cual tú partes. A mí me parece interesante rescatar incluso pues, a Kant, que hablaba un poco de él, como el que dice, oye, que el sujeto construye el conocimiento de la realidad. O sea, no accedemos a la realidad, sino construyéndola. Hombre, yo creo que Kant es importantísimo para todas las ciencias humanas. Para la psicología es bastante importante porque nos coloca ante el razonamiento, ante el pensamiento lógico como algo absolutamente básico, no ya para la comunicación de los individuos entre sí y para la operatividad del individuo, para las cosas, para la conducta, sino sobre todo para conseguir eliminar las fantasías y los bulos y las historias románticas, ¿no? Y
la cuestión religiosa, etcétera, ¿no? Eso no significa que a mí me parezca Kant un santo venerable, ¿no? Cada la idea, uno... por ejemplo, la idea que tiene Kant de lo que son las mujeres, claro. era para cerrarle dejarlo allí, solo, para nada. Claro. Pero bueno, lo que es el influencia a nivel pensamiento kantiano, ¿no? en general, que estimula y coloca sobre la mesa el pensamiento lógico y el raciocinio. El papel que tiene nuestra mirada, ¿no? Porque también, incluso desde un punto de vista más humanista o ilustrado, podemos decir, no, el ser humano accede a la realidad, el ser humano conoce la realidad. Y claro, el matiz de decir, no, el ser humano accede a la realidad construyendo el conocimiento que tiene de esta a través de sus... Ahí es donde entra la psicología, por ejemplo, tú estabas comentando anteriormente. Y eso es la realidad. Claro. Exactamente. Por eso me refiero que ese constructivismo, ese conductivismo, o sea, al final se fusiona todo en base a lo que tú decías, en base a que cuando tú vas estudiando lo que es al final un órgano, porque aquí eso es muy interesante, el cerebro es un órgano. Así es. Es que al final el cerebro está como muy mitificado porque venimos de toda nuestra trayectoria religiosa, donde al final pues el ser humano lo que tiene de especial es el alma, esa conexión con lo divino, etcétera, etcétera. Entonces pues todo eso da un halo de espiritualidad o de, pues eso, como muy especial, ¿no? Al final lo que está muy bien. Quiero decir que no confundamos lo que es la trayectoria, el pensamiento y el trabajo científico con la libertad que la gente tiene para fantasear lo que quiera. Hombre. Y para sentir lo que le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a los demás. Y ahí quizás nos vamos a centrar en lo que me parece que es lo que te motiva esta entrevista, que es el estudio, mi línea de investigación sobre la violencia. Es decir, si vamos a dejar ya esta parte así más histórica... Directamente pasamos y puede explicar, que me parece que engancha perfectamente con esto que vienes comentando, que es lo que me interesaba realmente de invitarte, cómo casa esto con las relaciones interpersonales, cómo se estudia de la ciencia para aportar conocimiento y mejorarlas. Las relaciones interpersonales yo creo que son, dicho de una manera muy sencilla, después podemos avanzar, son esos procesos psicosociales que alimentan por las emociones y los sentimientos que provocan, alimentan el equilibrio psicológico. Es decir, al individuo tomado de forma aislada, bueno, se puede tomar de forma aislada si uno quiere investigar una cosa concreta, pero en general el individuo mismo, si tuviéramos que aproximarnos a qué es lo que importa en la vida de un individuo, las relaciones interpersonales son el 50% como mínimo. Y cuando se es muy pequeño son la totalidad. Y cuando se es ya mayor, cuando ya eres muy mayor, empiezan a ser también importantísimas. Es decir, porque es el escenario interpersonal lo que hace que un individuo se sienta bien consigo mismo. Es decir, no hay manera de estar en el mundo sin otro ser humano, de estar en el mundo de una manera medio segura, medio segura sin otros seres humanos, ¿no? Claro, de hecho, la civilización es tal en la medida en que el individuo se ha conseguido dotar a sí mismo de competencia, no en abstracto, sino en su relación interpersonal, de competencia para hacer ciertas cosas que el individuo no puede hacer solo. Claro. El individuo tiene que hacer las cosas con otros. De hecho, casi la capacidad esta es la que, si no tengo yo mal entendido, la que hace que el Homo sapiens se imponga sobre el otro, la capacidad de organizarse y de no solamente organizarse, sino de crear una comunidad la cual puede abarcar más cosas que uno solo no puede abarcar. Entonces, fíjate si es ascendente. Y a día de hoy me parece, yo cuando escucho, y te quería volcar esta frase, ¿tú qué me dices? Porque cuando escucho, venimos solos y nos vamos solos, y digo, tío, bueno, están al contrario. O sea, tú vienes con tu madre y siempre hay alguien recibiéndote. Sí, pero también estás solo. Quiero decir que lo bonito de la psicología es que, aún comprendiendo los fenómenos, uno no los puede encerrar en una sola frase porque las dos cosas son verdad. Es decir, sin el otro, tú no puedes sobrevivir. Claramente. Y además el ser humano encima, que necesita muchos años para... No, necesita al otro para sobrevivir, porque hay partes que son imprescindibles para vivir, como por ejemplo la ingesta, que no la puedes coger tú porque no tienes competencia para hacerlo. Fuera, ¿no? Claro. Posiblemente además ese es el origen de que hayamos evolucionado tanto. Es decir, pero también es cierto que el individuo está solo. Y eso es bonito en la ciencia psicológica, porque
uno no sabe cosas totalmente cerradas porque ya conoce todo, sino que sabe que lo mejor que puedo decir es esto, de lo que estoy estudiando. Pero eso no significa que no haya variables, que no haya otros elementos que yo ahora mismo no los estás voy a contemplando en este contemplar. discurso, están enunciados. Por ejemplo, entonces yo estaría de acuerdo en que al mismo tiempo que sin el otro no se puede vivir, y a mí me gusta ese tema, ese asunto me gusta, y por eso he hecho una trayectoria de investigación en relaciones interpersonales, y concretamente en el tema tanto del juego infantil como de la violencia, pero al mismo tiempo que digo esto, y si quieres ahora seguimos hablando, te digo, también el individuo está solo. Y aprender a estar solo y aprender a saber que uno es uno y no es el otro. Esto es absolutamente fundamental. Claro. Absolutamente fundamental. Las dos cosas son importantes. La ambivalencia al final, sí que también, tú lo has dicho, creo que al final el pensamiento es complejo y en cuanto te quedas en una losita, dices, aquí. Ya el pensamiento complejo, ya chafado, por así decirlo. El pensamiento complejo y la realidad psicológica es compleja. Por eso digo que muchas veces nos gustan enunciados que dicen tal cosa, yo soy el primero, pero más que a mí los enunciados me gustan más por lo que cierran, por lo que abren. Es decir, por como se suele decir, ¿no? La filosofía, lo interesante son las preguntas que te hace porque te abre a caminos que son interesantes. Entonces, claro, no sirve de nada que te diga, esto es así, perfecto, aquí me quedo. Entonces no es una buena pregunta ni es un buen enunciado, si no te ha movilizado. Entonces, claro, al final tú lo estás planteando, que las relaciones interpersonales conforman también la autoestima, la autoimagen. Pues yo soy válido para el grupo, entonces me siento bien, pero uno también cuando está solo ha de sentirse completo, ¿no? Los procesos psicológicos, los procesos cognitivos y los procesos psicológicos en general tienen una cara que es de pensamiento, y de pensamiento en solidario, de pensamiento individual, de elaborar ideas, de elaborar iniciativas, de elaborar proyectos, pero casi siempre lo haces para comunicárselo al otro, claro. para tener otro aliado, para conseguir la relación interpersonal, ¿no? Y conseguirla de una manera satisfactoria, ¿no? Sí. Pero creo que tenemos que volver a la violencia, que creo que era lo que quería. Sí, bueno, al final es verdad que creo que pues al final la violencia no deja de ser a lo mejor una disfuncionalidad en esas relaciones interpersonales, una capacidad de no resolverla positivamente. Es una disfuncionalidad moral. Es decir, eso me interesa. Yo siempre, y esta es la lección 0 con mis estudiantes, siempre digo, el ser humano, como es un ser social, es un ser agresivo, porque la agresividad, es decir, el impulso de la búsqueda de algo que se considera que se necesita, por ejemplo, la comida o el sexo, ¿no? Es un impulso tan fuerte que es, lo quiero para mí, lo voy a buscar, y si algo me lo obstaculiza, quitaré el obstáculo. Y eso es agresividad. Claro. Ese es el patrón agresivo. Ya te digo, la primera lección que hago a mi alumno. Que viene de serie, ¿no? Viene de serie porque el individuo viene de serie, afortunadamente, con ese patrón. El patrón de cuando necesito algo, ejemplo, comida. Y veo otro que se la está comiendo, pues intento que no. O yo la quiero y hay otro que es conflicto de intereses, ¿no? Sí. Y otro me la quiere quitar, pues. No te sale negociar de primera, ¿no? A ver quién tiene más fuerza, ¿no? Claro. A ver. Bueno, afortunadamente te sale negociar en la segunda vuelta. Eso digo, en la segunda vuelta dice, atención, si negocio con él, no lo repartimos. Eso ya es humanismo, eso ya es humanidad. Fantástico, así ha evolucionado la especie. La especie ha evolucionado reconociendo que solo tengo algunos peligros que no puedo resolver por mí mismo y que necesito comunicar con otro para que juntos estemos contra un tercero que puede ser un animal salvaje de la selva, ¿entiendes? Entonces, es decir, hay que distinguir entre agresividad. Agresividad es un patrón básico que engendra la sociabilidad, entendiendo por sociabilidad ese paso donde uno ya tiene que gestionar la relación con el otro, ¿no? Claro. Esto es diferente del concepto de violencia. El concepto de violencia es cuando se utiliza un proceso agresivo de forma injusta, de forma inmoral, y ahí tendríamos que tener aquí un filósofo con el cual hablar, ¿no? Que tú eres un poquito filósofo, ¿no? Entonces, cuando
hago una conducta agresiva que no es una cosa espontánea de perdona, ¿por qué me quieres quitar el bocadillo? Si tú me quieres quitar el bocadillo, yo no te lo voy a regalar. Fíjate qué interesante que la religión católica dijo aquello de poner la otra cara, en fin, pero esto sería filosofía, ¿no? Entonces, te digo, entonces tenemos violencia. ¿Qué es violencia, por tanto? Una conducta agresiva impropia, innatural, que no está destinada a el proceso socializador de aprender a negociar los conflictos. Qué bueno. Pues no se me viene muy bien. Creo que es muy pertinente esa diferenciación. Esto es interesante porque yo siento que cuando se lo explico un poquito más largo, con más detalle y tal, a mis estudiantes ya de un cierto nivel, yo normalmente en los últimos años he dado clases sobre todo en máster, cuando hago estas explicaciones y pongo estos ejemplos y ven los vídeos y tal y cual, entonces yo creo que la gente se queda muy tranquila. La gente se queda tranquila y yo cuando le digo, dado que la violencia es un fenómeno social, no natural, y es un fenómeno moral, y por tanto la educación, la formación, la civilización en general ayuda a ir luchando contra la violencia. En cambio, nadie tiene por qué luchar contra la fuerza que tiene es saber que cuando se necesita algo o se tiene muy claro que esto es imprescindible, poníamos el ejemplo de la comida, pero podemos poner otros ejemplos, entonces hay que tener fuerza. Hay que decir, sí podemos, sí queremos, sí quiero. O sea, al final es una pulsión en filosofía diríamos el ser volitivo, ¿no? La voluntad de poder no hay. Es que la voluntad ahora se estudia poco, se ha quedado del lado de la filosofía, pero del lado de la psicología la voluntad es la motivación y la fuerza del empeño, de buscar a tus tres del empeño de la motivación. ¿No? La comida, la reproducción y la relación. La comida, la reproducción, pero eso son lo básico, natural. Sí, pero que después que tienes que tener ese impulso de conseguirlo. Por ejemplo, está el bien común. Antes estábamos viendo el bien y el mal, ¿no? El bien común. Realmente el ser humano es el único que decide que puede sacrificarse personalmente por otro. Claro. Al mismo tiempo que es el único que mata, digamos, con la intención de hacer daño de forma gratuita y cruel, solo la crueldad es muy típicamente humana, es decir, porque sí, esto debajo está la motivación, ¿no? El interés de hacerlo, ¿no? Pero también es el único que es altruista, el único que está dispuesto a perder la vida para salvarla de otro. El que se va de La Coruña o Huelva o Sevilla a Valencia el fin de semana a esto y lo hace porque quiere y lo hace porque es solidario y lo hace porque personalmente tiene esa fuerza una pulsión que le lleva en la conducta prosocial. Y es impresionante. La civilización se ha hecho por la conducta prosocial. Total. Es que me parece que, bueno, también lo hemos comentado, ¿no? La asignatura de convivencia, que fue la que me hizo tomar contacto con porque muchas diapositivas venía abajo Rosario Ortega. No venía Ortiz porque no soy Ortiz. Soy Ortega, ponía Rosario Ortega. Y ya me parecía como muy interesante eso, emplearlo en positivo, ¿no? O sea, que al final, creo que de hecho eran conductas de prevención ante la violencia, claro, pues la convivencia, nosotros, ¿no? Le pusimos a nuestro laboratorio, que ese nombre se puso aquí, aunque es el mismo grupo con el cual yo trabajaba en Sevilla, pero fue cuando ya le fijamos ese nombre, eso lo pusimos en positivo, es un laboratorio de estudios sobre convivencia y prevención de la violencia, porque es la convivencia, es el aprender a convivir, el aprender a negociar permanentemente los detalles de la vida en común. Otra cosa muy bonita que hemos hecho, que hemos hecho nosotros hace mucho tiempo, es poner en valor el concepto de convivencia. El concepto de convivencia está en la Constitución española. ¿Ah, sí? Sí, y hasta hace, aunque no te lo parezca, hasta hace 25 años la gente no hablaba tanto de esto. Casi nadie sabe que está en la Constitución española. Está en el preámbulo.
está en el preámbulo de la Constitución española, está en la justificación de por qué se hace una Constitución española. Son palabras de Gregorio Pérez Barba, un catedrático de derecho constitucional importante, que se murió, que fue presidente de las Cortes, en fin, alguien importante. Entonces, te digo una cosa, la convivencia es algo más de vivir juntos. Por eso cuando la gente traduce convivencia como coexisten, que a veces lo traducen en inglés así, no estoy de acuerdo. Claro. Y de hecho, la palabra convivencia se empieza a utilizar en inglés, ¿no? Y de hecho creo que se usa convivencia incluso en inglés, como nosotros aquí usamos un anglicismo. Pero ha sido nuestro empeño, porque nosotros lo hemos publicado mucho en inglés y ha sido mi empeño personal de que convivencia no es coexisten, como te puede decir Google, que convivencia es living together, es decir, que convivencia es el reconocimiento concreto de que ahora tú y yo estamos juntos haciendo una tarea. Antes no nos conocíamos y por tanto no convivíamos, pero ahora estamos conviviendo y, por ejemplo, de tu comportamiento y de mi comportamiento se derivará que esto salga bien, que la tarea salga bien, porque tú me escucharás y yo te escucharé, porque yo hablaré contigo intencionadamente, honestamente, y tú hablarás conmigo intencionadamente, honestamente, ¿no? Es decir, el concepto de convivencia es magnífico. Yo creo que es uno de los logros importantes de nuestro equipo. Bueno, yo me siento orgullosa soy de estudiante, eso. te lo digo desde la parte de... Pues eso, que creo que tiene de relevante, pues que tengo una edad y puedo tener una mirada un poquito más crítica, al menos por el simple hecho de tener más años. Como estudiante, cuando veo la asignatura y demás, verdad que me parece especialmente relevante lo que tú planteas, la convivencia, porque es una aportación, porque todo lo demás, al final, pues son cosas que existen más o menos hace mucho tiempo, se van trasladando, pero la convivencia me parece algo original y muy pertinente. Muy bonito, la forma en que nació la palabra, nació la etiqueta, porque en ciencia cuando uno investiga algo, al final, y es nuevo, hay algo nuevo, hay que poner una palabra, porque si no se diluye todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la palabra, no? Y la prevención de la violencia, no sé cuánto, la violencia, y yo me acuerdo que la palabra violencia a la gente le alteraba, ¿no? Cuando yo después ya hablaba y eso, la cosa se calmaba, pero aprendí de los maestros, de las primeras investigaciones que hice en Sevilla en el año 93 al 96, ya hice un proyecto grande de investigación que se trabajó en los barrios más pobres de Sevilla, a Torreblanca, Las 3000, toda la zona más pobre. Bueno, total, yo aprendí de aquellos maestros que ellos sí que decían convivencia. Sí, claro, sí. Vamos, te refieres a que lo que hay que hacer es que coño, que haya convivencia. Aprendí que ellos la usaban mucho y la tomé. Claro. Yo entonces, en aquel momento, un poco después, empecé un proyecto para la Junta de Andalucía de la época y para el gobierno regional, y me acuerdo de una directora general con la que yo me entendí, me hacía los contratos para hacer las cosas, los convenios, y me decía: al libro no le ponemos la palabra violencia. Digo, no, le vamos a poner la palabra convivencia. Entonces salió un libro muy bonito, para todos los maestros de Andalucía, maestros, maestras de los centros y tal, que se llama Convivencia Escolar, qué es y cómo abordarla. Abordar la convivencia es hacer que los niños aprendan que el tejido social es la base la base psicosocial donde hay que moverse, que no vale estar en la escuela como si uno fuera solo uno con su maestro, claro, que le explica las cosas en la pizarra, que él necesita hablar con el otro con otro. Esto era muy bonito en el movimiento aquel de innovación educativa que decíamos antes, ¿no? Y tuvo mucho éxito, claro, tuvo mucho éxito. Claro, porque le da nombre a una realidad que necesitaba ser descrita, investigada. Y le daba valor a palabras que ya estaban utilizando los maestros y maestras y que ahora se hacía público que efectivamente a través de la mejora cualitativa de la convivencia, es decir, de las relaciones interpersonales, claro, se podía prevenir la violencia. Hombre, además que yo vengo del mundo de la comunicación, y es verdad que una de las cosas que observo cuando estamos metidos en investigación, en estudios y demás, pues que al final, como hablamos antes, queremos ser muy rigurosos y evidentemente hay que serlo, pero yo creo que las humanidades tienen que tirar de ese bagaje
humanista de ese manejo del lenguaje para poner nombres bonitos y para nominar a las cosas de una manera elegante y que conecten. Convivencia, prevención de la vida, esos tecnicismos que al final son descriptores. Cuando tú te vas pues, a la ciencia, las cosas son así, pues las plantas se llaman en la parte del género más el latinajo que después viene, vale, ok, pero nosotros venimos de la humanidad. Entonces convivencia pone nombre de una forma mucho más elegante y bonita. Yo muchas veces lo he explicado cuando empiezo a explicar lo que es la convivencia, digo, los padres de la patria democrática, que es nuestra verdadera patria, claro. La otra era una dictadura, fue una dictadura, ya le pusieron la palabra clave, ¿no? Y entonces eso es bonito, la gente lo reconoce. ¿Por qué? Porque la gente lo utiliza. Sí, sí. La convivencia familiar, tiene que conectar la convivencia vecinal, la convivencia de los del bloque, la vida... Bueno, los ejemplos que se están viendo ahora mismo con Valencia, claro. Como con independencia de que no vamos a hablar aquí del lugar común donde las autoridades regionales lo han hecho como lo han hecho, cómo se han ayudado los unos a los otros, sí. Cómo alguien estaba dispuesto a saber que podía perder la vida, pero tenía que sacar a aquella persona. Eso es conducta, esa conducta prosocial, claro. Tiene mucho que ver. Está incluida en el concepto de convivencia. Y bueno, se estudia y se imparte desde la facultad y al final ayuda, que es lo que se pretende, a la práctica concreta de los docentes y bueno, los maestros y las maestras en su aula concreta, a tener al final una condición de posibilidad del aprendizaje, porque al final en la didáctica de cualquier materia podemos entrar en cosas muy concretas y muy eficientes, pero si no tienes un grupo humano al que se le pueda dar clase, que esté en homeostasis, ¿no? Que esté en convivente, pues es verdad que yo lo considero uno de los pilares del currículum de la formación del profesorado. Es que es condición de posibilidad, lo que te digo. Sí, porque ¿sabes qué te digo? Que la carrera de maestros tiene que tener una parte formativa del propio maestro que sepa, que consiga aprender, que parte de su éxito profesional está en la comprensión de las relaciones interpersonales en su aula, las relaciones interpersonales en su centro, las relaciones sociales con la autoridad administrativa, con la comunidad de su barrio. Pero para esto tiene que estudiar. Es difícil. Pero perdona, es que la psicología hay que estudiarla. No, totalmente. Además, hace sentido el que se llame muchas cosas psicopedagogía, porque al final muchas veces los nombres, como los damos en todos lados, ya no reparamos en por qué se llama así. Cuando hablamos de psicopedagogía es porque la psicología nutre y es fundamental que conozcamos ciertos principios, no mucho, porque el maestro no está autorizado pues a diagnosticar, a muchas cuestiones que ya hay un psicólogo, un orientador, el que tiene ese papel. Pero sí que hay otros muchos procesos que tienes que tener controlados. El dominio del conocimiento, científico de una manera seria no tiene que ver solamente con que sirva o no sirva, o sea, que sirva de una u otra manera a una profesión. Significa que cuando tú vas a trabajar, supongo que cuando eres un ingeniero y vas a trabajar con ciertos materiales, tú tienes que saber cómo funcionan esos materiales, cómo es la resistencia, cómo se calienta, cómo se enfría. Cuando tú vas a trabajar con seres humanos, tú tienes que saber cómo son los seres humanos, claro. Y tienes que saber distinguir qué cosas tienes que promocionar, que ir muy lento. Por ejemplo, los buenos maestros son buenos maestros porque van lentos, uh-huh. Porque van despacio, porque no le exigen a un niño que cambie de un día para otro, porque no toleran, y al no tolerar actúan de manera correcta que un niño ataque a otro. Uh-huh. No es un buen maestro el que permite, porque el niño es así, porque él no sabe, porque no lo ha estudiado, que un niño no puede ser violento con otro. Y que tiene que distinguir entre agresividad en general, y conducta agresiva y violencia, y que para distinguir eso conviene que en la escuela de la Facultad de Ciencias de la Educación le dedique unos pocos de temas, claro. a este asunto. Por eso, de temas, incluso ni siquiera es una asignatura, sino que esté más permeado en muchas otras. Tiene que ser bastante transversal, pero tiene que ser seria. Seria en el sentido de que los conocimientos que se tienen que transmitir tienen que estar basados en el conocimiento previo científico de que esto funciona así. Fíjate, nosotros llevamos 30 años investigando en este terreno
Y ahora, ya en los últimos años, nos estamos aproximando de la manera que siempre me hubiera gustado y que no he podido hasta ahora, a aproximarme a la relación concreta que hay entre los sistemas relacionales, es decir, las redes interpersonales y, por ejemplo, el criterio moral. Por ejemplo, en los últimos años tenemos investigaciones ya sobre cómo funciona la sensibilidad moral, cómo funciona la motivación moral, el conocimiento sobre el razonamiento moral ya lo teníamos porque es un tópico anterior bastante potente, o sea, estábamos más avanzadas ahí, pero cómo funciona la conducta moral y la toma de decisiones moral. Es decir, cómo hace un niño para saber que aunque haya varios otros niños que están intentando maltratar o maltratando a uno, él tiene en su pensamiento, en su actitud y en su competencia exactamente la competencia de decir, no, yo no, y si seguís haciéndolo, voy a la maestra. Es decir, la decisión cognitiva y emocional moral. Bien, hemos tenido que hacer una trayectoria de bastantes años en los estudios sobre relaciones interpersonales, bullying, ciberbullying, gossip, cibergossip, etcétera, todas estas investigaciones que hemos hecho, para ahora saber que estamos en condiciones de abordar de manera experimental, que lo estamos empezando a hacer, en los grupos donde yo trabajo en distintos grupos, todos del equipo la ECOBI, ¿vale? Sí. Pero concretamente en uno de ellos, que en este caso lo dirige la profesora Eva María Romera, estamos ya aproximándonos a ver qué relación, cómo se toma la decisión moral. ¿Cómo se responde a la presión del grupo? ¿Cómo el criterio de esto que estáis haciendo está mal? Recuerda que hemos hablado de lo mal, el mal y el bien, ¿no? ¿Cómo esto que está mal, a mí no me vais a conseguir que yo lo haga? Es más, esa línea, ¿no? Esa delgada línea roja. De dónde actúo. Mira, es que justamente eso. ayer estaba hablando con mi pareja una cosa que te la vuelco a ver si conecta, porque yo digo, por ejemplo, vas al gimnasio o vas a hacer deporte, lo que sea, y hay una persona que le cuesta más. Dice, pero si yo tengo genéticamente o hormonalmente o sea, me cuesta menos porque tengo más fuerza de voluntad desde un punto de vista fisiológico, es menos meritorio si yo voy 3 veces a la semana que tú, que es que te cuesta la misma vida y vas 2. Entonces digo, esto se podrá medir porque al final, joder, pues no es lo mismo el que ya tiene una pulsión de ir, dices tú, joder, es que tío, qué disciplinado. No, a lo mejor no es tan disciplinado como que es que genéticamente ya tiene una predisposición y Mira, volvemos al tema del cuerpo. Claro, la psicología está en el cuerpo. Sí, es decir, sí. la psicología está en el cuerpo. Ese asunto que tú me estás planteando... Me preocupa porque el tema de dónde está ahí la responsabilidad... O sea, me preocupa en términos... Sabes que me gusta mucho la filosofía y por eso digo al final, es que esto nos lleva a que ahí es donde entra la filosofía, donde no tenemos suficiente recorrido científico, como tú dices, para decir, ahora estamos en condiciones para entrar, porque antes no lo teníamos, por eso la moral es un ámbito eminentemente filosófico, pero a lo mejor ya estamos en el terreno, que es lo que te digo, de entrar desde la psicología. Es un ámbito filosófico del cual la psicología ha hecho mucho, con mucha tranquilidad y sin intentar estudiar y sin intentar meterse en el campo de la ética. La ética, esa ética con mayúscula que estudian los filósofos, que me parece, a mí me gusta mucho la filosofía también, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, el comportamiento moral, es decir, la toma de decisiones de no hacer daño a otro, te lo voy a poner de manera muy concreta, de no hacer el mal, no hacer daño a otro, no hacer el mal, hacer el bien, entendiendo por bien, bueno, lo que uno puede hacer positivo y lo que es no, porque también que lo haga lo otro, que lo otro. Pues esa otra que te la pongo entre paréntesis por si quieres responderla después. ¿Es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal? Bueno, esto es filosofía. Esto es filosofía. Es que tenemos 7 episodios más contigo, Charo. Es que yo bueno, a mí la filosofía me gusta, pero yo nunca he dicho que yo soy filósofa. No, yo tampoco, somos aficionados, somos gente que además, ya está. Pero me encanta. Pero sí, no, porque a ver, ¿qué dice uno? ¿Se puede hacer el bien? Sí, o sea, el típico ejemplo de hay un tren que va para acá, para allá, hay divergencia, tú tiras de la palanca, en fin, que hay muchos casos. Ese caso, eso es un estudio psicológico concreto. Claro. Concreto. Y entonces estamos
hablando de la toma de decisiones morales. Ahí me refiero, sí, sí. Es decir, no hace falta estar en la No, me refiero como referencia un poco de ida y vuelta, la filosofía moral es importantísima, ¿no? Y por tanto, todos mis respetos, ¿no? Pero la psicología tiene su parcela, ¿no? Y en esa parcela es donde yo te digo que durante mucho tiempo se ha estudiado, y muy bien, el llamado criterio moral. Criterio moral es lo que tú acabas de preguntar. Esto es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal, ¿no? En medio está un cierto criterio que divide entre hasta aquí puedo llegar en mi pasión, en mi deseo y en mi motivación, porque no se haga un genocidio en Palestina, que es lo que se está haciendo, sí. Y yo puedo ir a la manifestación, puedo dar dinero, puedo enfrentarme, puedo hablar en público, puedo hacer todo lo que pueda. Bueno, y hay otro a mi lado que dice, no, yo me voy a enrolar en una ONG porque voy a ir a llevar dinero. Es decir, ¿quién está haciendo más por algo que mucha gente consideramos que es imprescindible, que pensábamos que nunca más iba a pasar, como son los genocidios? Pero el que no hace nada, el que ni siquiera habla y el que dice son cosas que pasan. Bueno, perdona, estamos hablando de entraría en hacer el mal, ¿no? Estamos hablando de alguien que es insensible. Y entonces ahí viene el terreno. Todo esto es terreno psicológico. Sí, por eso te lo lanzo. Insensible, ¿qué significa? Bueno, yo soy muy sensible. Yo soy sensible, moralmente sensible a que no haya genocidio, es decir, no quiero genocidio y lo tengo en lo que se llama los valores. Los valores no son una cosa que me cae del cielo, los valores los construyo, como tú muy bien dijiste antes cuando dijiste que, claro, la psicología te enseña a ver cómo se construye, claro. O sea, los valores es un destilado del proceso psicológico que es cognitivo, afectivo y emocional, motivacional, etcétera, y finalmente yo construyo un sistema de valores, y en mi sistema de valores está que no haré nada de daño a otra persona con intención, es decir, sabiendo que lo estoy haciendo, y que procuraré que se haga el bien en el exterior, y eso es un valor. Ahora, ¿cómo lo ejecuto ese valor? Bueno, pues como te estaba diciendo, yo soy muy sensible a la lucha contra el genocidio, vamos, desde el genocidio que hizo Hitler en la Alemania nazi al genocidio que está haciendo el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, asesinando a niños, que ya deberían por lo menos 20.000. Y como soy muy sensible, lo proceso cognitivamente y tomo decisiones. Ahora, esas decisiones son, bueno, limitadas a mi campo o muy valientes, por eso están los héroes, ¿no? Uh-huh. Los que dicen, pero bueno, hay mucha gente que puede ser un héroe, ¿no? Sí, sí. Y esta es la gracia que tiene la relación que hay entre el comportamiento, o sea, la agresividad como base, que es la defensa primitiva de luchar para satisfacer necesidades, en medio la violencia y la grandeza de la conducta prosocial. Y esto es un continuo. Claro, y ese continuo se llama dimensión moral de la vida, o desde la violencia a la prosocialidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este es el campo y el escenario son las relaciones interpersonales. Sí. Y eso es lo que estudiamos. No, pero parece, te lo he mostrado en varias ocasiones, me parece admirable que es una manera de hacer el bien muy científica. Es decir, yo voy a usar mi capacidad investigadora para ver, porque al final la convivencia en sociedades es cada vez más compleja y además creo que, de hecho, justamente la asignatura de convivencia lo mencionaba, en sociedades globalizadas, donde tenemos que relacionarnos cada vez con personas incluso más diferentes a nosotros, pues la convivencia se vuelve cada vez más complicada, por lo tanto hay que desde chicos darle recursos para que se desempeñen. Pero creo que cuando se tiene esto claro, y volviendo a la mirada científica, también el señor que se está peleando y la señora que se está peleando para construir una vacuna que consiga que no muera la gente de COVID, a mí me parece que tiene la misma dimensión moral, porque claro, a veces uno está en un laboratorio allí machacándose años y años y años, y llega un momento en que se salvan millones de vidas, ¿no? Exactamente, en su contrario, el que se va a comer alegremente mientras sus ciudadanos tienen el riesgo de que se inunde y de que se mueran, hay algunos que se han muerto, y la frivolidad en medio, siendo el responsable el que tiene capacidad de gestión,
formación, irse a comer en medio tranquilamente con una amiga, en fin, o lo que sea, en realidad es exactamente igual de responsable de lo que está pasando. Y toda esa dimensión moral está en los estudios de violencia, en mi caso, los estudios de agresividad, violencia y relaciones interpersonales, ¿no? Y la convivencia como marco, la convivencia como escenario donde esto sucede, ¿no? Claro, sí que al final estamos, en fin, que esas personas, pues, muchas veces hablamos que cuando estamos educando a personas que en el futuro pues, van a tener responsabilidades. Es tan bonito pensar que lo que están haciendo los maestros ahora o lo que han hecho hace 20 años dé como resultado que montones de jóvenes españoles de distintos Cuando sitios se habla de la sociedad de cristal, ¿no? De la generación de cristal. Ahora salen muchos vídeos reivindicando, ¿no? Será muy de la generación de cristal. Dicen, pero estaba junto, estaban los de cristal y estaban los de hierro. Es decir, los fuertes. Y los fuertes son fuertes moralmente. Y eso lo han hecho, ¿sabes qué? Las escuelas. Claro. Las escuelas y la competencia que tienen los maestros para hacer que sus niños evolucionen. Al principio me preguntabas que por qué la psicología, por qué la educación evolucionen y hoy sean jóvenes de 25 años que emplean su fin de semana. Ese es el poder de la educación. Y eso es fantástico. Por eso que también queremos, una de las justificaciones, que lo comento mucho en el podcast, en las conversaciones, la justificación de hacer este espacio es transmitir a los maestros y las maestras pues, ese positivismo de ponerle frente al espejo el potencial realmente que tiene su profesión. Y tú lo estás diciendo aquí ahora mismo, es decir, que esas generaciones formadas de estos últimos años pues están produciendo ahora mismo jóvenes así de solidarios. Por eso te digo, cuando me preguntaste al principio que por qué la psicología educativa, es porque creo que es el conocimiento psicológico bien explicado, por supuesto bien investigado, es decir, el que no investiga no sabe cómo se construye conocimiento y todo lo que sabe lo ha oído y simplemente no lo domina, ¿no? Pero la investigación, este círculo virtuoso, la investigación seria, la publicación de la investigación para que los demás sean críticos y puedan contribuir, se puedan corregir errores, etcétera, es decir, el mundo científico, el mundo de la actividad científica, ¿no? Y la educación en términos de formación del profesorado, a mí me ha parecido siempre un ámbito en el que a mí me gusta, yo lo hago, creo que tiene utilidad, pero también es que me gusta. Es decir, que yo le transmito a los... No he tenido en los últimos 20 años mucha oportunidad de formar maestros directamente, ¿no? Pero sí posgrado, ¿no? Pero al principio que sí que tuve mucha experiencia formando maestros, parece una fórmula extraordinaria la de hacer que en la formación de maestros se esté dentro la curiosidad científica. Por eso siempre me gustó hablar desde el principio bien contigo, porque en realidad tienes preguntas. Claro. El maestro tiene que tener preguntas y el profesor de magisterio tiene que hacer socio investigador a su compañero, a su alumno, para que se convierta en un compañero. Se transmite esa pasión al alumnado, que te ve a ti con esa gana, y yo siempre digo lo mismo. Tú no puedes decirle a un estudiante, a un alumno o alumna que estudie y tú seas un pasota que ni le das 4 páginas. Entonces, predicar con el ejemplo me parece... Y esto los estudiantes lo leen inmediatamente. Al segundo día de estar con un profesor, saben que con ese profesor van hacia adelante, para satisfacer, porque muchos estudiantes de magisterio son motivacionales, es decir, no han elegido esto porque sí, sino porque les gustan los niños, porque les gusta la escuela, porque les gusta enseñar, porque les gusta la gente. Recuerda que también hemos dicho, a mí me gusta la gente, más que la montaña están estupendas. Está muy bien, que por mí que esté ahí todo, que sigan ahí. Entonces, yo creo que eso es clave, y también creo que es clave estas actividades que tú haces de difusión. Claro, para empoderarse, porque al final el maestro estamos en una dinámica a veces un poco pesimista, y yo también vengo un poco de salir de ese enfoque intelectual hoy de que tiene el pesimismo, ¿no? Parece que el listo es aquel que ve todas las desgracias, el crítico, anda ya. Pásate esa fase que te has quedado un poco atrás y ahora ¿qué vas a hacer? Ahora ¿qué vas a hacer? Y empodérate. Entonces, yo quiero afiliarme mucho a este discurso de que los maestros pues nos empoderemos y digamos, joder, tenemos una herramienta muy, muy importante, porque en fin, yo pongo en valor mucho la formación que hemos recibido en el grado. Estuve también en Sevilla los primeros 2 años y me pareció
muy, muy buena, y aquí en Córdoba igual. Y digo, joder, es que tenemos muy buen material con el que nos han formado, tenemos una profesión con mucho potencial. Oye, vamos a empoderarnos, no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a tomárnoslo muy en serio. Los maestros bien preparados, que le transmiten a los niños el deseo de saber, la pregunta, el deseo, recuerda lo de la lengua de las mariposas, el maestro interesado, el niño interesado, cómo se juntan esas preguntas, esa inquietud intelectual, ese conflicto cognitivo, Claro, hacia avanzar, ¿no? Que te es hace muy avanzar. bonito. Y ya por encaminar un poco hacia el final de la conversación, me gustaría que tú, que bueno, como he dicho, tienes una gran trayectoria, que a veces es sinónimo, de la edad también, ¿no? Pero tienes una larga trayectoria. ¿Cómo has visto tú la evolución en el ámbito que tú controlas de la convivencia? Te has hablado mucho del bullying, del ciberbullying, pero es una realidad que imagino que ha estado desde el principio. Entonces, además siempre están los que dicen, ahora pasa esto, antes no pasaba. No, Esas sí, comparativas, yo quiero todo que el me mundo digas tú desde tu cuando descubre experiencia. algo se cree que los demás tampoco se lo sabían, ¿no? Claro. Y entonces dice, y ahora dicen, no, hijo mío, esto existe. Mira, en el siglo XIX, que hay un periodo magnífico de explosión de la literatura que asume lo popular, en el mejor sentido de la palabra popular, decía la gente, Sí, Pérez Galdós, ya hay narrativas sobre cómo la maldad de los niños, o sea, hay autores como el Miau de Pérez Galdós, en donde se describe cómo niños juntos, en pequeñas pandillas, tiran pedradas a otro, ¿no? Sí, bueno, sí. no el siglo XIX. Muy a los En mi perros, infancia, a los perros lo ataba una los farola. niños varones, Sí. ir a robar pájaros, ir a destruir nidos, o pelearse a pedrada, o un barrio contra otro barrio. Es decir, el asunto es que los pobres niños, digo pobres por chiquitos, ¿no? En realidad se impregnan de el tipo de valores sociales y los hacen propios, o valores o antivalores, ¿no? Claro. Es decir, esto no está peor que estaba. Esto está mejor. Yo tengo Tanto si compara el siglo que... XIX como ahora, con esto, Que la como si agresividad lo de la violencia compara... se va civilizando con los años, es verdad que sigue ocurriendo y que se da a lo mejor en casos pues, contemporáneos a través de eso del ciberbullying, y eso tiene consecuencias muy nefastas, pero en términos relativos, si tú haces una proyección del pasado hacia aquí, o sea, vivimos en sociedades menos violentas. El propio hecho de que la investigación ha contribuido a que la gente le dé nombre y asuma que esto sucede, es decir, que a veces un niño o un grupo de niños hace comportamientos de maltrato, de violencia, de abuso de poder físico, etcétera, que es el bullying. El hecho de que esto tenga nombre, cuyo nombre original no era bullying, y se ha extendido la palabra. Igual que nosotros hemos hecho convivencia, el bullying se importó de Inglaterra. Esto es el primer nombre que le puse, esto es intimidación, acoso y malos tratos. Pues después se hizo más popular el bullying, pues bullying. El bullying es la palabra inglesa, que en realidad bullying significa burro, el niño burrada, el que hacen burradas, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente tenga nombres, antes tú lo dijiste, qué importantes son las palabras, claro. Qué importante poner una etiqueta, qué importante acertar con la etiqueta, ¿no? El hecho de que se sepa, el hecho de que los padres estén avisados, porque ya está en la cultura general, en el periodismo, en la cultura general, la posibilidad de que tu propio niño esté maltratando a otro, a tu niño que a ti te parece un santito, esté maltratando a otro, o que tu propio niño, que a ti te parece que no sabes por qué es tan tímido, esté siendo acosado por otro o por otros, esto ya es importante, porque esto es levantar el velo de que... La infancia es celestial, claro. No, la infancia, igual que toda estructura social, es compleja. También está la película ¿cómo era? De la isla esta de... ¿Robinson Crusoe? No, pero hay un autor español de terror, que no me ha venido el nombre, conforme lo iba a decir se me ha ido, pero... Bueno, el Serrador, algo así. Era una isla donde iban y eran todos niños. Era una pareja que iba a una isla de viaje y eran todos niños. Y bueno, estaba creo que basada en El Señor de las Moscas. Que eran todos niños, pues eso. Malvados. No voy a leer porque si alguien se la quiere leer, porque impacta conforme vas leyendo. Pero sí, que la infancia no está sacralizada. Esto no significa que ni buenos ni malos, son sujetos. Malos ni más malos que los adultos. Esto significa que en toda estructura social de participación se puede producir
lo mismo que se puede producir el altruismo, se puede producir, de hecho, la violencia. ¿Por qué? Porque estamos dotados en nuestra capacidad psicológica básica tanto para ser malvados como para ser muy prosociales. Y nada más que la aceptación de que esto es así y que lo que hay que hacer es aprender a reconocer, bueno, los instintos básicos de uno y también el altruismo de uno y el altruismo de los demás, uno estará preparado para poder detectar de que cuando alguien sutilmente te quita el bocadillo porque a él también le gusta y porque no sé qué y porque no sé cuánto y otro día te da un empujón y otro día te dice, un momento, yo de este me tengo que retirar. Claro. Y si se pasa, voy a pedir ayuda. Este milagro es muy sencillo siempre que padres, maestros, directores escolares, orientadores escolares, etcétera, lo sepan, lo hablen entre sí y lo consideren un asunto tan importante como aprender matemática. Aprender matemática es importantísimo. Es decir, a mí que nadie me eche a pelear con las asignaturas que no son matemáticas y lengua. Es importantísimo, ¿no? Claro. Pero aprender a convivir es importantísimo. Y convivir no es ni ser un mártir, ni ser un violento. Convivir es negociar la diferencia de intereses, estar dispuesto y elegir. Es decir, que yo no tengo que ser amigo de todo el mundo, ¿no? Claro. Yo soy más amigo de uno, menos amigo de otro, respeto a los otros, exijo que me respeten, ojo, exijo que me respeten. La víctima deja de ser víctima el día que dice, hasta aquí hemos llegado, claro. Esto ya no te lo tolero más, ¿no? Y esto es una competencia social y moral. Y esto tiene que estar en la formación de los maestros. Y está, porque como tú muy bien dices, los dos tenemos una cierta imagen de que aquí la formación es buena, en esta facultad y en otras, y que los maestros se forman bien, pero a su vez hay que estar alerta de cuando o bien no se han formado bien o ellos mismos pues tienen comportamientos... Sí, que no son los más deseables. Mi impresión, perdóname, Charo, me sale Charo. Mi impresión es que al final pasa lo que pasa en tantos sitios, que es que lo urgente se come lo importante. Digamos, en el día a día, en la práctica docente, es que el maestro al final está tan hasta arriba de 1000 tareas, lo hablamos aquí con Nati, encima el maestro de primaria ni siquiera tiene horas como a lo mejor un maestro de secundaria o de universidad que tiene horas para prepararse clases o para hablar con compañeros. El maestro de primaria entra a las 9 y hasta las 2 a lo mejor ha tenido un hueco para, yo que sé, para comerse un bocadillo si lo ha tenido, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Todo va como muy atribulado, como muy atropellado y quizás lo urgente, que muchas veces pues a lo mejor que ahora llega a cierto punto de temario, porque tu compañera te ha dicho no sé qué cosa, el claustro, en fin, y dejas de prestar atención, porque al final, como te has dicho, tienes que estar formado, tienes que tener una visión amparada en lo científico, es decir, no es una cosa que se haga. Habrá quien tenga la dotación, digamos, natural para atender a esos comportamientos de violencia y diga, ¡joder, qué mano izquierda! Pero el que no lo tenga de forma natural tendrá que formarse. Pero si no tiene tiempo, lo acaba omitiendo. Ocurren situaciones de acoso, Entonces, al final un poco, y ya con esto te lanzo la bola y también te quiero transmitir, bueno, la forma de finalizar que me gusta aquí en la conversación es mandando mensajes pues, de optimismo a la gente, ¿no? Que no nos dejemos llevar por tal cosa muy mal y tal, sino que desde tu experiencia y desde tu... Sí, a mí alguna gente me dice, conociéndote, pues yo soy una persona bastante sociable y casi sonriente, es decir, que yo normalmente es raro que tenga mal carácter, ¿no? Pero decir, conociéndote, ¿cómo es que estudian la violencia? Pues mira, déjame que te lo explique un poquito, porque considero que la prevención de la violencia es algo verdaderamente importante y eso se hace con herramientas de empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, capacidad de gestionar la propia dignidad. Alguna gente se sorprende. Es decir, enseñar a alguien que no hemos venido aquí a ser víctima de otro y que aquí no hay unos listillos que nos dicen lo que tenemos que hacer, sino que nosotros mismos podemos decir esto sí y esto no. Y esto vale para las relaciones interpersonales de los niños entre sí, pero vale también, pues para las relaciones de pareja. Tenemos una línea de investigación absolutamente deliciosa e interesantísima sobre las parejas adolescentes, que también te lo recomiendo que hagas un podcast sobre esto. Sí, es bastante interesante. Dentro de mi grupo lo hacemos, vamos, yo estoy implicada también, pero también lo dirige otra compañera, que es Carmen Viejo. Es decir, esto vale para todo, por eso las relaciones interpersonales son el ecosistema
donde sucede lo mejor y lo peor. Pero lo peor es la violencia, porque es una agresión injustificada e inmoral. Y lo mejor es el altruismo. ¿Por qué? Porque es la satisfacción de ayudar al otro. Pues nosotros tenemos investigaciones preciosas en la época de Sevilla, en donde estudiábamos cómo el ser, lo que entonces llamábamos alumno ayudante, es decir, el alumno que tiene el rol de ayudar a los demás en los conflictos de patio de recreo. ¿Sabes quiénes eran los que tenían mejores resultados? La víctima que dejaba de ser víctima, no necesariamente tenía buenos resultados. El agresor que dejaba de ser agresor tenía buenos resultados, pero los ayudantes, los defensores, los que se sentían que tenían un rol social de intentar ayudar a que se acabara el problema, tal, ¿no? Fue fantástico. Ese día descubrimos empíricamente cómo ayudar a los demás en realidad produce una enorme satisfacción. Y cómo ayudar a los demás es una línea. Pero eso es diferente de andar predicando de que hay que ser bueno, porque hay que ser bueno y hay que no dejarse intimidar, que es tan importante como ser bueno. La conducta prosocial también es fundamental para decir, estos son mis límites y yo me quiero relacionar contigo, pero también atendiendo a mis necesidades, ¿no? Sí, pero que está claro que tenemos que echarle cuenta, porque muchas veces incluso a este discurso la moralina, no queremos entrar en lo moral, no, es que tenemos que tener... Yo no sé por qué la gente le tiene tanto rechazo a lo moral, lo que hay que decir, oiga, ¿me pone usted encima de la mesa lo que es lo moral? ¿Me define usted qué es lo moral? Porque yo le puedo definir lo que considero que es moral. Y porque tenemos que hablar, porque como tú dices, si lo pones sobre la mesa... Yo tengo unas magníficas discusiones con algunos pedagogos sobre el asunto de, ay, esto no se puede tocar, porque claro, por eso entre la mezcla religiosa y tal y cual. Digo, no, mira, yo no hablamos de mezcla religiosa, ¿eh? Hablamos del criterio para tomar decisiones que, siendo lo más correctas posibles, no hacen daño a otro, sino todo lo contrario. Y héroes... Yo no estoy educando a héroes, yo quiero que los héroes salgan espontáneamente, pero yo estoy haciendo que la gente, estoy intentando que los niños sepan que tienen un nivel de dignidad y que el nivel de dignidad implica que no se puede uno dejar que los demás lo apabullen, los demás lo callen, los demás los minimicen, y que uno necesita amor, tiene que dar amor, entendiendo por amor afectividad, solidaridad, sentimiento positivo, tal. Bien, esto hay que enseñarlo también. Claro. Hay que hablar de ello, porque además tú decías antes, cuando haces el bien, que tú ves que haces el bien, te sientes bien, o cuando haces el mal, te puedes sentir mal, esa es la conducta moral, digamos, sana. Te sientes mal si no eres un psicópata. Si no eres un psicópata, si eres un psicópata no te sientes mal, pero afortunadamente hay muy poquitos psicópatas. En las personas normalmente se sienten mal. Eso también lo está bien sentirse mal. En la investigación sabemos que solo un grupito, un número muy pequeñito de estos niños que son agresores de manera injustificada, de manera prolongada, tienen el riesgo de convertirse en psicópatas. Un grupito muy pequeño, pero que los otros tienen el riesgo de tener un gazpacho mental en términos de criterio moral. Y aparte, una de las cosas que a mí me llamó mucho, que me enganchó a la filosofía, fue un texto de Carlos Fernández Liria que se llamaba Los 10 mandamientos del siglo XXI, y él se preguntaba, ¿se puede ser justo en un mundo injusto? Y bueno, rápidamente porque estamos acabando, pero hacía referencia a que si yo uso un móvil que está hecho con materiales tecnológicos, entre ellos batería, que se produce con coltán, y que para que se produzca el coltán hay que matar a 1.000.000 de personas en el Congo. Se puede ser dice, llamar a tu madre justo en un mundo injusto. Claro, decía, llamar a tu madre, bueno, que tienes que llamar a tu madre, pero está utilizando entonces esa lo que no se puede ser es maquiavélico en términos de comparar unas cosas con otras, porque entonces es un lío. Sí, esto es un gazpacho mental, como tú decías. Eso es un gazpacho mental. Es decir, conozco y tengo buena relación con catedráticos, con profesores de Derecho Internacional Público que saben explicar todo esto, y explicar no significa justificar, y que lo que no se puede es ser injusto a sabiendas de que uno está siendo injusto, porque eso es inmoral. Claro. Y se puede ser moral en un mundo que de momento es un mundo inmoral. ¿Por qué? Porque si aumentamos el número de personas que tenemos un buen criterio moral, y que intentamos, aunque tengamos que llamar a nuestra abuela o nuestra madre utilizar un móvil, pero no hacer
cosas que contribuyan a que el mundo sea tan injusto como claro. es, pues cuando aumentemos el número de personas que somos así, seguramente el mundo será un poquito mejor. Claro. Y así se ha avanzado, ¿eh? Sí, sí, sí. Además de que todo esto lo puedas decir en cualquier momento de la historia. Que ahora, o sea, verá que el capitalismo estructura el mal de una forma como muy que se está estudiando también, la banalización del mal de Hannah Arendt, ¿no? De cómo todo, pues, las cámaras de gas, ¿no? Una cosa sofisticada, tecnológica, cuando antes esto se hacía pues con espadas, ¿no? Había unas luchas de ejército contra ejército, y hoy en día es todo muy tecnológico, muy sofisticado y se banaliza un poco. Pero siempre ha habido... Por eso nos ha impactado tanto lo que está pasando en Claro, Jerusalén, porque pensábamos que la barbarie la habíamos conseguido dominar en el año 45, la barbarie del mundo occidental, porque la barbarie contra el mundo tanto africano, sobre todo por parte de los europeos, esa barbarie hemos tardado muchísimo porque se ha seguido sofisticadamente. Que esto es otro tema, ¿eh? ¿Cómo se hace sofisticado la agresión, ¿no?, injustificada e inmoral? Ese sería ese es un punto, pero lo que voy tema. Es que, por culminar un poco la charla, en ese punto de tener conversaciones sobre lo moral, lo que no, como tú decías con el bullying, que al ponerle nombre y al hablar sobre ello nos hacemos conscientes y, oye, pues a lo mejor no podemos ser, digamos, militantes en todos los frentes que hay del mundo, porque yo estaba comprando el otro día zapatillas y no puedes comprar, bueno, no puedes comprar. Yo no quiero comprar Adidas, claro, porque son financiadores del Estado israelí, tampoco puedo comprar Puma. Hostia, pues si me hago de repente militante en todo, al final se me hace muy complicado tomar decisiones en el día a día. Es muy lindo y es otro tema que yo espero que tú te pienses lo de hacer un podcast sobre China, porque para mí una de las cosas que ha sido impresionante es la cara, el capitalismo activo en China, y tan importante que ha transformado China en los últimos 10 años. El que fuera China hace 15 ya es otra cosa. Es puro capitalismo, claro, puro capitalismo. Al mismo tiempo que debajo tiene cosas que yo de momento las pongo interrogantes, pero algunas tremendamente interesantes, y que tienen que ver con la formación de los individuos, que tienen que ver con educar a la gente de una determinada manera. Eso es impresionante. Tan impresionante que yo, cuando ya me venía, decía, si a mí me preguntaran ahora, porque allí sí que ves el mundo global. El mundo global tiene una etiqueta que se llama Estados Unidos versus China. Absolutamente correcta. El poder está Estados Unidos versus China. No hay otro. Porque claro, incluso Putin y Rusia tienen que plegarse ante ¿no? Porque la potencia económica. Es que la potencia económica es impresionante. Claro. Es muy impresionante la potencia económica. Y se nota, o sea, tú vas a China tú vas a Shanghái y ves una skyline, que tú dices, ni Nueva York tiene esto, las torres magníficas y tal. Pero ahí yo en Shanghái he estado 2 o 3 días de turista propiamente, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que es puro capitalismo, con una diferencia muy, muy grande, ¿eh? El dinero, el tránsito para hacer todo lo que tienes que hacer es muy, muy bajito y muy... Tú dices, pero si puedes hacerlo todo, si es que todo es barato, ¿dónde está esto? ¿Cómo es esto? Claro. O sea, te das cuenta de que debajo de eso hay una estructura económica diferente, que sería interesante los que saben de economía, pero sobre todo yo, que venía de ver escuelas, claro, digo, claro, es que esto va por aquí, ¿no? Qué guay. Entonces creo que es muy interesante que miréis la educación. Vamos a dejarlo, para otro podcast, el tema de China. Te preguntaré a qué especialistas podemos traer, y si te apetece, te vienes y los tres le metemos mano. Teníamos que buscar de parte de España a los que hayan estado mirando esto. Nosotros hemos estado tres. Nosotros hemos estado 3 especialistas en juego infantil, catedráticos de psicología, especialistas en juego infantil, en un congreso sobre juego infantil y la potencia educadora del juego infantil, porque es el otro tema que siempre he trabajado, que es la parte de las relaciones interpersonales positivas. Tienen un prototipo ideal, que es el juego, mientras las relaciones interpersonales negativas tienen un prototipo que es el bullying, pero hay muchas formas, claro, y el juego... ese también sería otro tema que debes tratar, ¿eh? Yo creo que es muy interesante. Bueno, nosotros hemos estado allí invitados a un congreso sobre Angie Play, que se llama el modelo,
Y bueno, no sé qué especialista, si quieres te puedo No, pero recomendar lo comentamos alguno. por correo, estamos en contacto porque a mí personalmente me interesa y creo que nos puede ser ilustrador de otras realidades que nos ayuden a pensar la educación. Yo te recomiendo mucho que te interese por ese tema y que si tienes ocasión vayas. No, sí, de hecho, es que justo ayer en la conversación con mi pareja estaba hablando del tema de Japón, China y tal, y ¿Es digo, de yo quiero ir a primaria tu China. pareja? Es maestra de primaria. De Sí. primaria. Entonces, porque bueno, hemos estado viendo, sobre todo para ella que está muy interesada, ya maestra de francés, trabajar de maestra en Francia. Se ve que hay unas secciones francesas como colegios de español en Francia, son como bilingües y tal, en Francia, ¿verdad? Que estuvimos viendo, además. Y ella me comenta, y en China, no sé qué, un poco por esa diferencia cultural. Y lo estuvimos hablando y digo, mira, yo, como ya hemos hablado antes, yo no soy un gran viajero, pero con China reconozco que sí tengo un interés, porque eso es como una cosa que te llega. Y los que somos interesados en la política y demás, encima, pues tenemos, yo me estudié un poquito el momento de la revolución de Mao Zedong y de dónde venía, toda la historia. Y toda la evolución, pues hombre, es un interés, como tú viviste en el momento de la transición política en España, la politización de todo esto. Yo cuando he visto a China estos últimos años, pues yo tengo un interés de decir, o sea, que lo que nos cuentan, porque tú sabes que después los medios de comunicación con relación a China, pues tienen el sesgo capitalista, hay otros que te dicen, no, que es maravilloso, y entre medias dice uno, hay bueno, tanto sesgo ¿qué pasará? que no es sesgo, es realidad. Lo siguiente, en cuanto te montas en el avión que te va a llevar a China, Google deja de funcionar, Claro. Tú ya no puedes tener los medios de comunicación directamente con tus servidores, ¿no? Y tú tienes que tener el servidor chino. Y con el servidor chino tú tienes que tener las redes sociales chinas. Claro. Es decir, los mundos están separados totalmente. Bueno, pero esto lo ya... dejamos para otro capítulo porque es súper interesante y estaremos aquí 3 horas hablando. Muchísimas gracias, Charo, por venir. Placer, ha sido súper interesante. Eres un conversador magnífico. Yo digo lo mismo de ti, encantado. Muchas Encantada, gracias. Adiós. Thank you.